¿Qué tal amigos? Soy Marta Briceño. Sean bienvenidos a una nueva entrevista de su canal Conciencia Cósmica. Hoy nos encontramos con un invitado de Perú. Es el contactado Roberto de la Gala. Roberto es contador público de profesión y ha venido estableciendo contacto. Hoy nos va a compartir su historia y hablar temas muy importantes. Gracias por estar aquí. Sean bienvenidos. Roberto, muchas gracias por aceptar la entrevista. Muy buenas noches. Buenas noches, querida Martita, y a los amigos de Conciencia Cósmica. Es una alegría pues estar nuevamente en contacto para compartir el conocimiento y la información extraterrestre que ha ocurrido en los últimos tiempos en esta parte del sur del Perú. Excelente, Roberto. Roberto, tenemos conocimiento que tú realizas un trabajo que se puede denominar o que lo caracteriza el contacto con la naturaleza, consigo mismo y también con el contacto extraterrestre, que se llama el Camino del Capangñán. Háblanos, por favor, sobre ese trabajo que has venido realizando. ¿En qué consiste y qué es el Camino del Capangñán? En principio, quería informarles que en el Perú, este Capangñán es conocido quizás por algunos de ustedes como el lugar donde está ubicado Machu Picchu, para la mayoría de personas que nos puedan seguir, o también de pronto la Chupa de Siyustani o el lago Titicaca. Bueno, esta es una línea de corredor energética considerada como una de las líneas mayores en todo el planeta, que cada cierto tiempo se activa y que transmite un tipo de energía que no proviene necesariamente de la Tierra, sino que proviene de una conexión con el cosmos. Estamos hablando de una energía que nos permite reconectarnos con los estados de conciencia de cuarta, de quinta, hasta de sexta dimensión. Este camino del Capangñán es un camino conocido desde hace miles de años por las culturas ancestrales andinas y que, de acuerdo a la información que nos dan por la experiencia de contacto con los seres de Apu, resulta ser que este es un camino que está reconocido en los últimos tiempos a partir de la civilización de la Lemuria. Son los lemurianos quienes vienen a esta parte del continente sudamericano e ingresan por lo que vendría a ser las costas del puerto de Hilo en el territorio peruano y llegan a conectar lo que vendría a ser el lago Titicaca con todo este camino inca conocido como el Capangñán, que significa el camino de la sabiduría, el camino del conocimiento, y que en este camino están asentadas las principales ruinas o restos arqueológicos de lo que fueron las culturas antiguas, y lo más popular es Ollantaytambo, es Pisac, es Machu Picchu, es Choquequirao, es Vilcabamba, Chavín de Huántar, ¿no? Tenemos todo un recorrido energético. Y los antiguos andinos, especialmente los amauntas andinos, conocían mucho acerca del campo electromagnético que había en estas zonas, de las profecías también que existieron hace miles de años para este lugar, y por ciertos acontecimientos que ocurrían, ellos iban como más o menos estimando, controlando los posibles cambios que podrían ver. Pero algo interesante, Martita, que hemos logrado confirmar, a partir de las experiencias de contacto que tenemos en estos lugares, especialmente en los últimos años, hemos podido conocer de una información dejada en los restos arqueológicos que narran de un acontecimiento que se repite cada entre 250 a 400 años, pero que tiene ciclos que también abarcan periodos de más de 6.000 años, ¿no? Y lo interesante de esto, para los amigos que nos están siguiendo, es que cuando nos comentan de esta información, nos dan a entender de que esto ocurre, y por esa razón los principales restos arqueológicos están en la cima de las montañas. ¿Por qué? Porque hace miles de años, cuando ocurrió una especie de como de diluvio, digamos, de las aguas en esta zona, las civilizaciones tuvieron que refugiarse al interior de la Tierra y otras en la parte superior. Por eso es que existen quienes conocen Machu Picchu, Pisa y Ollantaytambo, que existen como especies de terraplenes en la parte superior de la montaña, porque tuvieron que subir a la parte superior de la montaña y recrear todo su ambiente para protegerse, para conservar su civilización en esa etapa, y cuando eso ya terminó de esa etapa del agua y volvió a sus niveles normales, es que descendieron nuevamente al ras de la tierra, ¿no? Entonces, ¿cómo lo sabían también ellos? Bueno, aquí viene un tema muy interesante que lo podríamos ampliar, Martita. Claro que sí. Bien,
Resulta ser de que también hemos encontrado en este trabajo también de investigación que hemos hecho por el Capañán, en algunos lugares restos de lo que vendrían a ser elementos de la costa, ¿no? Encima de los 3.000, 4.000 o 5.000 metros hemos encontrado, por ejemplo, los espóndilos. Los espóndilos son aquello que crece en el mar, pero que en determinadas épocas del año iban los representantes de los cuatro suyos, porque no olvidemos que el Imperio Incaico abarcó varios países de los actuales, ¿no? Como es Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, ¿no? Entonces, cada vez que aparecían determinados tipos de espóndilos, es que señalaban ya la presencia de un fenómeno que ahora se le conoce como el fenómeno del Niño, pero determinada presencia de especies marinas indicaba de que había un movimiento energético y era próximo a la llegada de un acontecimiento que provenía del cosmos que iba a alterar el campo electromagnético de esta zona, ¿no? Entonces ellos de alguna forma conocían ya los acontecimientos que podrían ocurrir por la historia que tenían y también por los elementos que la naturaleza les proporcionaba. Cuando mencionas que había cambios energéticos, obviamente esos cambios energéticos tenían repercusiones en la parte física, en el planeta. ¿A esos cambios es que te estás refiriendo? Efectivamente, Martita, efectivamente. Quiere decir que cada vez que ocurrían estos movimientos a nivel cósmico, porque somos parte de un sistema mayor, evidentemente afectaba todo lo que es la vida en la Tierra. Pero a la vez también eso que posibilitaba que el tipo de energías y el tipo de liberación energética que ocurría en la Tierra permitían que la conciencia se expandiera un poco más. Y lo interesante de esto que hemos logrado ya confirmar a partir de las experiencias de contacto con los seres extraterrestres del planeta Apu, es que este tipo de energía que se libera de la Tierra, por ejemplo, cuando hay movimientos sísmicos, ¿no? O temblores, no sé cómo lo llamaríamos allí en tu ciudad, pero ¿sí? De liberarse esta energía, lo que hacía también era, la energía es información, y esa información ingresaba al interior del ser humano a través del ADN y se activaba los códigos evolutivos espirituales. ¿Con qué está relacionada esa energía en la parte física del ser humano? Bueno, claro, resulta ser que toda liberación de energía no es otra cosa que también información en otros planos. Entonces, esa información telúrica, no olvidemos que el ser humano también en su interior tiene los cuatro elementos, tiene tierra, tiene aire, tiene fuego, ¿no? Entonces, nosotros somos muy adaptados a lo que es el planeta Tierra y todo lo que ocurre con los elementos termina también incidiendo en nosotros, solo que con una diferencia, ¿no? Así como las culturas antiguas se preparaban durante mucho tiempo para estos momentos de este tipo de energético, sabían perfectamente que podían acceder a la activación de los códigos espirituales, lo cual les permitiría activar tres claves: el recuerdo de saber quiénes son, la labor que había que hacer, por eso la labor era de redención, por eso la red en acción, aquí se le conocía como el camino del Capañán, ¿no? Y con eso podían ellos activar estados de conciencia superiores y por ahí podrían un poco reconocerse como seres espirituales en este plano terrenal, ¿no? Eso lo conocían muy bien las culturas aquí ancestrales ubicadas en esta parte del camino del Capañán. Y entonces, estos códigos fueron denominados aquí como activación de los códigos solares, que a su vez también entraron en contacto pues con una serie de instrumentos o herramientas que habían por esta época, como es el famoso disco solar, que se hablaba mucho de las culturas ancestrales, pero también entraba en contacto con un sincronizador de espacio temporal llamado la piedra humina o chintamani, o una piedra de color verde esmeralda. El camino del Capañán también es tomado como el camino de redención. ¿Qué significa redención? ¿A qué hace referencia? Bueno, si descomponemos la palabra redención, es red en acción, ¿no? Es un camino energético que nos permite reconectarnos a su vez con nosotros mismos, con conciencia, nuestra conciencia interna, y a partir de ahí redescubrirnos como los seres espirituales que somos, ¿no? Viviendo una experiencia en este plano material. Entonces, este Capañán empieza en el polo sur y termina en el polo norte. En esta zona de Sudamérica se le conoce como el Capañán. En la zona de Centroamérica como el camino del Quetzalcóatl.
y en la zona de Norteamérica como el camino del Red Road. Y así va tomando distintas denominaciones, ¿no? Pero este es un único camino que cada cierto tiempo se activa. Y es por eso que aquí los antiguos pobladores, los que conservan todavía la tradición andina, que están por encima de los 4.000 o 5.000 metros sobre el nivel del mar, saben de la existencia de un proceso de cambio que ellos le llaman el apocalipsis andino. ¿Podríamos estar hablando de que ese apocalipsis andino es lo que se está viviendo o se está empezando a vivir en este momento a nivel planetario? Así es, entonces, efectivamente, y además, una cosa que corroboramos a partir de la experiencia de contacto es que las culturas ancestrales arraigadas en esta zona tuvieron conocimiento a partir también del contacto que tuvieron con seres de fuera del planeta Tierra, de que cada cierto tiempo aparece digámosles, una especie de sol en esta parte de nuestro universo local que termina afectando todo lo que a su paso ellos comienzan a conectar, ¿no? Entonces, esa es una de las razones por las cuales al recibir este encargo ya el año pasado, es que preparamos en esta ocasión un viaje a Europa para conectar esa energía del Capac Ñan con 7 lugares en Europa. Hace poco acabamos de conocer ya por fuentes, digamos, de tipo a través del internet, de la existencia de una especie de sol que estaría acercándose a esta zona de lo que vendría a ser el sistema solar, y que eso estaría afectando justamente no solamente a la Tierra, sino al Sol y a todos los planetas del sistema solar. De allí que algunas explosiones solares no son propias del Sol, sino por efecto del acercamiento de este tipo de, digamos, de Sol, que a su vez viene acompañado de otros planetas también, que estaría alterando el campo electromagnético de todo el sistema solar. Y que eso sí o sí se tiene que cumplir, más allá de nuestras convicciones o creencias, es algo cíclico y cósmico. Roberto, se habla del planeta Hercolus o planeta rojo. ¿Podría estarse haciendo referencia a lo que estás hablando en este momento, al acercamiento de ese planeta y que también está provocando los cambios bruscos en la naturaleza? Bueno, según la información que hemos podido recibir a partir de la experiencia de contacto extraterrestre, más la que hemos ido conociendo en el Capac Ñan, bueno, aquí no se le conoce con ese nombre, pero sí creo que estaría relacionado, o tal vez... O planeta Nibiru también, hay otros, digamos, otros nombres que se le da, planeta Genjo, planeta Nibiru, planeta Hercolus. ¿Sería el mismo que tú te refieres que viene siendo esa afectación a nivel planetario? De pronto podría ser ese mismo Martita, podría ser, digamos, de repente tiene otra denominación aquí, aquí se le habla de la presencia de un segundo sol, ¿no? Que podría ser probablemente lo que tú me estás mencionando. Y hay algo que es interesante mencionar también, ¿no? Resulta ser de que por esa razón, hace miles de años, hubo un grupo de habitantes que decidieron ingresar al interior de la Tierra. Entonces, existe en este momento una civilización al interior de la Tierra, y solamente te lo comento ahora, ¿no? Donde esta civilización se casan a los 80 años, y a partir de ahí tienen hijos a los 90, 100 años, y pueden vivir 200 años, 300 años, ¿no? Físicamente. Pero, sí, pero también existiría una explicación del por qué los principales restos arqueológicos aquí en el Capac Ñan están en las alturas, porque precisamente hay litografía que en determinados lugares narran este acontecimiento en que las aguas subieron de nivel, y es por eso que tuvieron que protegerse, ¿no? Resguardándose en la cima de las montañas. Entonces, este acontecimiento, no quiere decir con esto que va a ocurrir ahora, pero es un proceso cíclico que cada cierto tiempo se va a cumplir. Bueno, tú mencionas que la liberación de energía tiene implicaciones a nivel de conciencia y de activación en los códigos del ADN del ser humano. ¿De qué manera nosotros podemos aprovechar esa liberación de energía que está sucediendo con todos estos acontecimientos, con estos fenómenos, para poder activar esa conciencia y activar esos códigos en nuestro ADN? Mira, qué interesante lo que me estás en este momento conversando, Martita, porque
existe en el ser humano, en lo interior y en lo profundo, siempre un compromiso, ¿no? Que se ha pactado antes de nacer. Y ese compromiso es evolucionar en este plano de tercera dimensión. Entonces, en el ADN del ser humano existen códigos o codones. Co es unión y dones son pues telepatía, clarividencia, premonición, don de lenguas, ¿no? Pero también códigos que tienen que ver con la pintura, el dibujo, el canto, el baile, en fin, una serie más de capacidades que tiene el ser humano. Entonces, todo el ser humano viene con esos códigos activos. Lo que sucede es que al ingresar al planeta Tierra, gran parte de esos códigos activos se bloquean primero por el tipo de vida, por los pensamientos, por las emociones, por el tipo de alimentación, ¿no? Pero siempre hay esa condición innata en el ser humano de que en un momento determinado, cuando este ser humano comienza a tomar conciencia de su realidad y, digamos, adopta un sistema de vida en los tres planos, les es más fácil conectarse con esa activación de los códigos. Sin embargo, también hay seres humanos que sin necesidad de tener conocimiento de este aspecto espiritual, también se les activa en ellos. O sea, esta activación es independientemente de la orientación, de la vocación o de la religión o de la escuela filosófica se va a dar. Lo interesante es que el ser humano esté consciente de eso. Y es por eso que nosotros venimos incidiendo bastante en el tema de este sistema de vida, en el plano físico, en el plano emocional, mental y en el plano espiritual, ¿no? Entonces, estamos encontrando ya a partir de nuestro periplo y recorrido por muchos lugares que se encuentran niños o niñas que demuestran ciertas capacidades y habilidades como algunos de sueños, otros generan fuego con las manos, otros sanan, otros pueden interpretar sueños. ¿Y qué sucede? Que nosotros los adultos o los padres no estamos en la capacidad de entender y mucho menos de ayudarlos y terminamos bloqueando. Pero finalmente siempre tenemos una ayuda y es que la naturaleza viene al rescate nuestro. Una de las formas de que la naturaleza nos ayude es justamente cuando ocurren este tipo de movimientos sísmicos en que se abre digamos un poco la tierra, se libera la energía, esa liberación llega directamente como información que es a su vez codificada por el ADN y automáticamente nos comienza a activar algunos códigos. Entonces, vuelvo a repetir, ¿no? Algunos estamos inconscientes y algunos estamos conscientes, pero independientemente de eso, estos códigos se comienzan a activar. Y ahí es donde viene pues, la generación de una serie de capacidades, ¿no? Pues la idea es que nosotros, a través de esta información que nos está brindando Roberto, cambiemos nuestra historia y que no sea un proceso mecánico, sino que sabiendo que esas fuerzas están funcionando de esa manera, podamos hacernos conscientes. Roberto, ¿cómo podemos hacernos conscientes de ese cambio y de esa transformación? Claro que sí, Martita. Mira, vamos a hacer un símil muy sencillo de pronto, ¿no? Por ejemplo, un pensamiento, una emoción o una palabra terminan por alterar el campo electromagnético. Al alterar el campo electromagnético alteran la sangre. Al alterar la sangre ingresa a la célula. Al ingresar en la célula ingresa en el cromosoma. Al ingresar en el cromosoma ingresa en el ADN. Y al actuar en el ADN va a la parte genética. Y al entrar a la parte genética puede activar o puede apagar codones. Entonces, un pensamiento positivo activa en el codón esa capacidad extrasensorial, pero un pensamiento negativo, una emoción negativa, una actitud negativa o cosas o una alimentación inadecuada termina apagando estos dones en el ADN. Un ejemplo, muchas veces hemos escuchado decir, y esto ya con un poco de práctica, porque nosotros hacemos lecturas de vidas anteriores y podemos ingresar a las vidas anteriores de las personas mediante el conocimiento del aura y mediante el conocimiento del ADN. Muchas personas dicen, ok, bueno, en mi historia familiar, papá o mamá padecen, digamos, de azúcar en la sangre. Por lo tanto, este hijo, este descendiente es candidato a padecer ese tipo de enfermedad. Pero si, por ejemplo, el ser humano toma conciencia de que eso es una realidad porque genéticamente no es otra cosa que lo que papá y mamá nos den como parte cromosómica genética, ¿no? Pero si, por ejemplo, el ser humano toma conciencia de esa situación y, por ejemplo, dejara de consumir azúcar blanca o azúcar integral o stevia y ya no necesitara azúcar de manera extra o química, automáticamente las células que se van reproduciendo
dejarían de reproducir esa condición porque ya no se estaría alimentando el ser humano con esa condición y en el tiempo estaría remitiendo o desapareciendo esa condición de azúcar en la sangre. Entonces es un tema también como ejemplo para tomar conciencia de cómo es que estamos llevando nuestra vida, ¿no? Bueno, hay unos estudios hechos por rusos acerca del ADN que ha mostrado es la parte inteligente de la célula y que puede ser susceptible a la palabra. ¿Tienes algunos códigos verbales que se puedan utilizar para aprovechamiento de esta energía? Claro que sí, claro que sí. Y mira, de acuerdo a la información que nos dan, ya en este caso seres de origen intraterreno como Imatel en la gruta del Capañán, que es en la gruta de Carañahui, en el Cusco, a cerca de 4.000 metros sobre el nivel del mar, ellos nos dicen de que efectivamente el verbo tiene una propiedad de alterar el campo electromagnético, no solamente de nosotros, sino a nivel de la célula, y no solamente de la célula, sino del cromosoma, del ADN y la parte genética, ¿no? Entonces, por eso es que en las culturas ancestrales que habitan el Capañán, para ellos era muy importante las ceremonias y en la cual implementaban el canto, el tambor, el sonido de la quena, la antara y el movimiento. O sea, el canto, la música y el movimiento permitían restablecer nuevamente ese campo electromagnético, ¿no? Y el uso del verbo apropiado, pues lo que hacía era llegar al corazón de esa parte del gen y activar ese fotón de luz. Ahora, otro detalle más que nos dan a nosotros ya a partir de las experiencias que mencionamos, ¿no? Resulta ser que según nuestra ciencia tendríamos 64 codones. Y resulta ser que según nuestra ciencia solamente el 2% es lo que han podido a través del proyecto Genoma Humano activar y el resto lo consideran chatarra, ¿no? Pero la información que a nosotros nos dan es que en el ADN del ser humano hay 144 códigos. Que tienen esos 144 códigos nos comunican con la tercera dimensión, con la cuarta dimensión, inclusive con la quinta dimensión. Entonces, el ADN que está en el ser humano tiene la conexión natural hasta la quinta dimensión de manera biológica, programada y que está a disposición del ser humano. Entonces, de allí que sabemos esto de que una palabra que salga de nuestro interior, pues tiene un efecto muy importante, ¿no? Es conveniente que antes de que salga de nuestro interior esa palabra, sea razonada y pase por nuestro corazón para que al salir afuera genere ese tipo de frecuencia vibratoria que permita activar estos códigos, ¿no? De hecho, cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, la palabra perdón, per significa por sí y don, ¿qué significa? El don de puede ser de paz y justicia, ¿no? Entonces, cuando uno a una persona le da su perdón, lo que le está diciendo, te obsequio, ¿no es cierto? La comprensión, la tolerancia, el respeto, el cariño, y en realidad se están moviendo mucho más energías. Entonces, hay códigos del ADN de los que estamos hablando ahora, que son importantes estar conscientes de activarlos a través de la música, a través del movimiento, a través de las emociones, a través del pensamiento, a través de la alimentación, a través de la meditación, de la respiración, de la relación, pero también a través del uso del verbo. Por eso es que es importante el verbo, ¿no? Claro, realmente nosotros muchas de las veces pensamos que las palabras que estamos mencionando sencillamente pasan, pero no dimensionamos el impacto que puede llegar a tener en una persona, bien sea positiva o bien sea negativa. Por eso, como menciona, siempre pasarlo por el filtro del corazón. Roberto, a mí me gusta dentro de las entrevistas que realizamos a los diferentes contactados, pedirles que con su experiencia nos den ejercicios prácticos que podamos llevar a nuestra vida diaria para poder entrar en ese camino ya de la experiencia directa, que no sea solamente porque se escucha la experiencia de otras personas, sino que esa experiencia nos la puedan traducir en alguna práctica que nosotros mismos podamos llevar a cabo y empezar también a andar ese camino propio. Si nos quieres dar un ejercicio para desactivación, te escuchamos. Bien, gracias Martita. Mira, un aspecto importante es la sinceridad con la cual llevamos nuestra vida diaria, ¿no? Otro aspecto importante también es buscar lugares especiales y tiempos especiales. Me refiero, puede ser en la mañana, puede ser al mediodía, o tal vez puede ser en la noche. Un aspecto importante también podría ser si lo hacemos a orillas del mar, del río, del campo.
Otro lugar especial también puede ser si lo hacemos en lugares donde sabemos que son campos electromagnéticos especiales, tipo ciudadelas, ¿no? Restos arqueológicos, o conocidos como huacas acá en el Perú. Entonces, todo ese conjunto de circunstancias externas, aunadas a un, digamos, aspecto de una meditación consciente, aunados también a una especie de una alimentación que sepamos combinar, porque antes de entrar a la práctica hay algo que es interesante, ¿no? El tipo de alimentación que nosotros consumimos puede convertir a nuestro pH en ácido alcalino, y eso tiene mucho que ver con la activación de los códigos. Cuando se vuelve demasiado ácido, termina bloqueando los códigos en el ADN. Si de alguna forma se vuelve alcalino, nos da mejores posibilidades para potenciar esos códigos en el ADN. Entonces, una forma práctica, por ejemplo, muy sencilla de poder hacer es lo siguiente, ¿no? Si en la mañana nosotros al despertar mantenemos los ojos cerrados, o sea, llegamos a estar en el nivel alfa, ¿no? Que es entre 7 y 14 ciclos por segundo. Si en ese nivel alfa incorporamos la respiración, hacemos una pequeña meditación y luego comenzamos a repetir verbal, mental y con emociones 22 veces una determinada oración o frase, nos va a ayudar enormemente. Por ejemplo, ¿no? Pienso con inteligencia emocional, siento con inteligencia emocional y actúo con inteligencia emocional. Automáticamente pienso, siento y actúo va a predisponer a toda nuestra estructura física, a toda nuestra estructura emocional y mental a que se adecue a ese tipo de energía y va a enviar un mensaje que es recogido por la sangre, que pasa a la célula, pasa al cromosoma, pasa al ADN y pasa al gen y codifica la proteína en esa frecuencia. Pero si una persona se enoja y se molesta y habla, califica la proteína a ese nivel microcelular y después para destrabar es muy difícil. ¿Por qué? Porque no somos químicos, no somos electromagnéticos, tampoco somos dietistas como para cambiar a nivel de la proteína esa programación que hemos hecho. Por eso es que es importante, Martita, que nos des esta oportunidad de poder compartir en una manera muy simple y sencilla algo que pueda ser útil para las personas, ¿no? Claro que sí, Roberto. Aclarando, dices 22 veces, entonces cada frase debe repetirse 22 veces. Por ejemplo, pienso, ¿no? Con sabiduría, siento con sabiduría y actúo con sabiduría, pienso con sabiduría, siento con sabiduría y actúo con sabiduría, pienso con sabiduría, siento con sabiduría y actúo con sabiduría, 22 veces. ¿Por qué? Porque hay 22 pares de cromosomas en el ADN que requieren recibir ese tipo de energía, para que a su vez permitan que en el ADN se activen esos códigos solares. Y a su vez, el gen que contiene el fotón expande esa luz hacia afuera, ¿no? Que es el conocimiento, que es la sabiduría. Y es ese amor cósmico del cual estamos hablando, o amor incondicional. Ok, Roberto, excelente. Bueno, cuéntanos, ¿qué mensajes tienes de tu contacto reciente para la audiencia de Conciencia Cósmica? Acabamos de llegar de un encuentro en la ciudad de Ayacucho, que es en el centro del Perú, que está a 2000 más o menos 400 metros sobre el nivel del mar, que hemos estado en contacto con la tierra, con los animales y con la laguna, que hemos tenido la oportunidad de ya recibir información a partir de los contactos personales de quienes hemos asistido allí. Y en mi caso personal, yo podría decir de que en el ser humano tenemos que empezar a que cada día es una nueva oportunidad. Ya lo vivido de aquí hacia atrás es algo que también aportó experiencia, pero vale de aquí en adelante y vale en cada momento que el ser humano toma una determinación de hacer un pequeño alto, una evaluación, mirar hacia atrás y ver qué de lo que hemos vivido lo podemos utilizar ahora. Y a partir de ahora, desde esta conciencia, desde la sinceridad y desde la voluntad que nace de nuestro interior, de iniciar un cambio en nosotros. La clave, la gran clave está en la energía. La gran clave está en la energía. Nosotros tenemos una cantidad de energía. De esa cantidad de energía, el 50% es útil para nosotros y el otro 50% es para entregarla a las plantas, a los animales, al aire, al agua, a las tierras y a los seres humanos, ¿no? Pero de ese 50% de energía tenemos que ser conscientes que con ese 50% de energía aún perdemos cuando nos molestamos, nos encolerizamos o nos alegramos o somos demasiado felices. Tiene que haber un equilibrio.
Porque para iniciar una etapa de aprendizaje necesitamos más energía que la que actualmente tenemos. Y para iniciar una etapa de cambio necesitamos más energía que la etapa de aprendizaje. Entonces, en conclusión, es que el ser humano está dotado de muchos instrumentos, de muchas capacidades y de esa conexión espiritual para generar un cambio. Y al generar un cambio en su interior, lo puede transmitir por irradiación alrededor suyo. Entonces, si hay oportunidad de cambio, todavía lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones necesitan de nosotros los adultos para poderlos guiar y que ese potencial que ellos traen en su ADN se pueda aplicar aquí, ¿no? Entonces, la Tierra, el cosmos y el mismo creador nos necesita y somos útiles, así que está en nosotros irradiar ese mensaje llamado el amor incondicional a través de un servicio desinteresado desde el corazón. El principio siempre va a ser uno mismo y a partir de eso poder, como dice Roberto, irradiarlo a las demás personas. Muchas de las veces queremos que las demás personas cambien, pero no se comprende que en realidad los factores externos que puedan, entre comillas, afectarnos siempre van a estar ahí. Los que debemos cambiar somos nosotros, transformar desde nuestro interior para que cualquier cosa que suceda a nuestro alrededor no nos afecte. Así es, y un pequeño espacio, si me permites, es lo siguiente, ¿no? Para aquellos amigos que nos están en este momento siguiendo y escuchando, una práctica que hemos hecho recientemente en este lugar especial es que, por ejemplo, en la mañana al salir el sol o de repente al mediodía o antes del atardecer, podemos pararnos mirando al sol, extendemos la mano izquierda para recibir energía y con la mano derecha la vamos a ubicar como llevando energía a la parte superior de la cabeza, girando en el sentido de las agujas del reloj para activar los centros de poder. Al hacer esto estamos activando la parte superior de arriba. Luego vamos a bajar la palma de la mano hacia la altura de la frente para activar el chakra de la frente y luego vamos a llevar la mano derecha a la sien izquierda para activar también esta parte del cerebro y luego vamos a cruzar la mano por encima de la cabeza hacia el lado derecho. Eso es lo que en la práctica se conoce ahora como la famosa cruz, ¿no es cierto? Pero en realidad la práctica era así. Y luego la mano derecha la vamos a girar alrededor de la cabeza para formar el casco protector y el halo de activación de la energía solar. A la vez va a ser una protección. Y luego desde la frente hacia atrás vamos a girar la mano formando una especie de casco protector para proteger los centros de poder. Y de esta forma vamos a irradiar esa corona solar que la tenemos en nuestro alrededor para evitar que sea interferida por un montón de energías o entidades de otra frecuencia, ¿no? Y luego esa palma de la mano la vamos a bajar a la altura del chakra frontal, luego del timo, bajamos al corazón y sellamos en el plexo solar. Las dos manos las juntamos y hacemos el sello ahí. De esta manera estaríamos protegiendo nuestros centros de poder y activando la corona solar alrededor de la cabeza. ¿El sello tiene algún cierre en específico, alguna palabra, o solamente con la imaginación que se viene trabajando se cierra ahí la energía? Ok, vamos visualizando, vamos sintiendo también de que con las manos estamos direccionando la energía que la palma de la mano izquierda está recibiendo y la mano derecha la está conectando. Y eso lo podemos hacer con un mantra llamado O, ¿no? O, y hasta que finalicemos el proceso, ¿no? Ese mantra O es muy sagrado aquí en las culturas ancestrales andinas. Excelente, Roberto, muchísimas gracias. De verdad que el material que estás entregando es de gran valor y esperamos pues que aquellas personas que escuchan la información también podamos llevarlo a la práctica, porque debemos salir de la teoría para entrar ya al terreno práctico y aprovechar esas grandes fuerzas energéticas que se están moviendo, entre ellas la solar, que también se está intensificando para beneficio del despertar de la conciencia. Bueno, Roberto, muchas gracias por la entrevista que nos concediste. Un mensaje para despedirte, te escuchamos. Bien, agradezco bien esta oportunidad, estimada Martita, y a todos los amigos que nos están escuchando y siguiendo. Desde nuestro corazón un mensaje de paz, un mensaje de esperanza, y en verdad tenemos todas las capacidades en nuestro interior, tanto físicas, emocionales, mentales y espirituales, para continuar con nuestra labor. No importa lo que
tengamos como antecedente, vale lo que en un momento determinado consideramos que es importante, vale lo que hagamos de aquí en adelante, lo anterior ya es experiencia, pero lo que viene y el nuevo día es una magnífica y maravillosa oportunidad para generar ese cambio interior y continuar con nuestra evolución. Desde Lima, Perú, un fuerte abrazo y bendiciones. Muchas gracias, Roberto, muchas gracias. Bueno, soy Marta Briceño del canal Conciencia Cósmica. Gracias por estar ahí y hasta la próxima.